Bueno, entonces si quieren comenzamos para que la cosa nos rinda. María Belén Castellanos es diseñadora de los Andes, ¿cierto? Tiene opción en emprendimiento y en textiles de la misma universidad. Eh, Ella fue asistente de investigación por 2 años con los Andes, en donde trabajó en proyectos en territorio con la facultad en proyectos en Montes de María y en San Vicente del Caguán. Ahorita hace parte de la oficina del Alto Comisionado para la Paz en el tema de, es un enlace territorial en el área de pedagogía, ¿cierto? En el oficio o el diseño en el que ella se enfoca, ella busca orientar hacia el desarrollo de herramientas que permitan procesos participativos con poblaciones urbanas y rurales, en donde el proceso es el resultado en sí mismo. Entonces le damos la palabra y que comience la clase. Tienes todo el tiempo, dale. 7:40. Gracias. Listo, súper. Bueno, buenos días a todos y a todas. Qué bueno conocerlos y también poder aportar un pedacito a esta construcción, pues que es mucho más grande lo que ustedes están haciendo. Como les decía Fabio, yo soy diseñadora, me dedico al trabajo con comunidades y en este momento soy el enlace territorial de la oficina con los departamentos de Amazonas, Guainía y Baupés y apoyo también con la coordinación de la pedagogía territorial. Pero entonces un poco lo que nos trae acá, más que pues la idea de hacer en sí misma una clase, es también abrir un espacio de conversación, donde empecemos como a entender unos términos que seguramente van a empezar a encontrar cuando comiencen el trabajo con Casamúcula, también 3 componentes que me parecen muy importantes que ustedes conozcan sobre el pensamiento de diseño. No sé cuántas personas estamos conectadas ahorita, creo que no somos muchas, entonces creo que si les parece bien podemos hacer como una presentación corta y que me diga cada uno qué le gusta hacer, como más allá de la arquitectura, de la universidad, de todo este video académico, que les trama. Entonces, por ejemplo, a mí, pues bueno, yo soy diseñadora y me encanta tejer, es decir, para mí el tejido es un espacio que siento mío. No sé quién quiere presentarse y con eso comenzamos. A ver. Hola, dale. No, dale, 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 dale. Bueno, Adelante. pues yo soy Manuela, estoy en octavo semestre de arquitectura y pues me gustan muchas cosas, casi todo me gusta. Muy ¿Qué difícil. te mueve? ¿Qué me mueve? Me mueve resto lo que estudio, como que en serio cada semestre me gusta más y Buenísimo. sí, me encanta y cada vez estoy más decidida. Sí. Excelente, súper importante, es un motor gigante. Sin Sí. más. ¿Ninguno más? ¿Ninguno más? Bueno, pues yo Ya. creo que ya todos nos conocemos, ¿no? Yo estudié ingeniería civil y arquitectura y a mí también me mueve mucho el oficio. O sea, ahorita estoy desempeñándome con Pedro en varios proyectos a diferentes escalas territoriales y creo que el trabajo con comunidad es uno de ellos que nos permite a nosotros también entendernos como personas y entenderse como persona dentro de los otros. Entonces creo que ahí es donde yo entro y calo como egresado y dentro del oficio. Buenísimo. Ahí creo que también Camila Valencia iba a pedir la palabra. Hola, yo soy Camila y pues también me gusta mucho la arquitectura. En este momento, como por fuera, estoy intentando aprender a tatuar. Esto me gusta Excelente, Camila. Felicitaciones. dibujar. Buenísimo. A mí, mi nombre es Cori, también estudio arquitectura y me encanta el diseño. Pues hice una opción en diseño, siento que no alcancé a empaparme del todo de lo mucho que quería, pero ahí vamos, me encanta el diseño gráfico, todo esto, me encanta. Buenísimo, felicitaciones. A ver, Bueno, Airo. yo soy Ángela Villavicencio, yo soy arquitecta, tengo una opción como en video y animación, y a mí que me mueve a hablar con la gente, ya, como sentarme a hablar con la gente, eso es lo que más me mueve. Brutal, Ángela. Buenísimo, buenísimo. De pronto te va a calar bastante esta perspectiva del diseño.
Hola, mi nombre es Santiago Castillo, yo soy estudiante de arquitectura, voy en segundo semestre y me gusta, pues últimamente me está llamando como el tema de la filosofía, no estoy seguro si estoy llamado a eso, Buenísimo. pero me gusta y el tema de hacer cosas como cerámicas o maderas, me gustan, como manejar la materia me está gustando mucho. Buenísimo. Felicitaciones, Santiago. Hola, ¿me escuchan? Sí, Valeria, ahí te escuchamos. Hola, yo soy Valeria. No sé qué pasa con mi cámara, no la he podido prender. Pero bueno, yo soy Valeria, también estudio arquitectura. Y aparte de la carrera que también me apasiona, me gusta colarme a clases de antropología de mis amigos, porque creo que quiero ser antropóloga, pero ya no me da el tiempo para hacer la doble. Pero bueno, lo hago empíricamente. Me gustan los bichos y me gustan los pigmentos naturales, la cerámica y el bordado. Me gusta como hacer cosas con las manos. Buenísimo, Valeria, buenísimo. Siempre hay tiempito para buscar esos caminos después. Hola. Hola. No se escucha. No, te escuchamos muy trabado. Sí, No Creo trabaja que ahí. lo escuchamos un poquito trabado, Pedro. Bueno, Yo creo que Felipe iba a empezar a hablar, ¿no? sí, también. Pues si quieren. Adelante. Yo soy Felipe, pues estudio arquitectura y a mí lo que me mueve es, pues a mí me gusta es imaginar cosas y plasmarlas en dibujos. Ya lo que tenga que ver con eso, pues me gusta demasiado. Buenísimo, Felipe. Súper. Adelante, Ani, Ani Amaya. Creo que está conectando el audio. No sé, Pedro, si intentamos de nuevo. Hola, ¿ya? Sí, señora, ya lo escuchamos. Bueno, nada. Hola, María Belén, yo soy Buenos Pedro. días, Pedro. Yo soy también arquitecto en formación y a mí me gusta la música, me gusta tocar acordeón, me gusta cocinar, me gusta cocinar con gente, cocinar, no sé, con hoguera, con fuego, y sí, eso. Buenísimo, buenísimo. No sé si nos hace falta alguien por presentarse o damos inicio. Creo que solamente hace falta Ani Amaya, que está intentando conectarse con el audio. Si quieres, Ani, también, si tienes algún problema con el audio, nos puedes escribir por el chat. Bueno, entonces mientras Ani se logra conectar con el audio, un poco esto también es para conocernos, porque a veces la virtualidad creo que nos pone como estas barreras que no nos permite acercarnos desde lugares un poco más sensibles, y eso es un tema que es fundamental con el diseño con comunidad, ¿no? Como cuando uno se pone a diseñar con personas, hay que trascender más allá como de esa primera superficie de lo que uno alcanza a ver. Y siempre es bonito uno empezar a crear esos vínculos desde lo que mueve a la gente realmente, como que lo trasnocha, como por ejemplo ahorita cuando nos decían estoy intentando aprender a tatuar o es que me traman un montón los pigmentos. Bueno, ahí es cuando uno empieza a generar como esos vínculos de confianza un poco más profundos. Voy a compartirles pantalla, me avisas, creo que solo el anfitrión de la reunión puede compartir pantalla. Ay, de una, creo que ya. Gracias. Eso, súper. Vale, me avisan cuando ya la puedan ver. Ya. Súper. Bueno, entonces también por los temas de tiempo voy a intentar hacer esto un poco pues ágil, pero igual le mandamos la presentación a Pedro para que ustedes también la puedan tener. Como les decía, les contaba ahorita Fabio, pues yo soy diseñadora, también egresada de la universidad. La universidad tiene una línea digamos, de formación de diseño muy basada en el pensamiento de diseño. Y aquí lo que les quiero mostrar es una mirada territorial hacia eso. El pensamiento de diseño obviamente tiene una aplicación en
la dirección de arte, la producción creativa, la estrategia, y sobre todo cuando o mi formación es más desde el perfil del estratega, que se enfoca hacia mirar el territorio o hacia entender el territorio desde una aproximación del diseño. Entonces, para esto vamos a hablar hoy de 3 cositas muy puntuales. La primera es sobre el lenguaje común, después el proceso y la importancia del crear un lenguaje común. Después vamos a hablar del proceso de diseño, un poco esa base que nos enseñan a nosotros en la universidad y después cómo eso lo podemos extrapolar ya a campo. Y lo tercero es desde esa aproximación territorial, 3 tips de alguna manera que me parecen súper importantes. Si en algún momento hay alguna duda, porque creo que aquí no alcanzo a ver, no sé si esta herramienta tenga como lo de pedir la manito, pero me interrumpen sin problema, abren el micrófono y hablan, no hay lío. Entonces, lo primero es el tema del lenguaje común. Es partir que todo lo que nosotros hacemos, hay un principio que se llama la educomunicación, y es partir que todo comunica. Es decir, todo lo que nosotros hacemos en materia de cómo nos expresamos, eso comunica. Y cuando nosotros empezamos a ver el lenguaje común, es un poco identificar cuál es la aproximación que tienen las diferentes personas frente a un término específico, o frente a una acción o una situación específica. La necesidad de construir ese lenguaje común es para poder realmente interactuar todos bajo un mismo nivel. Si, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, bueno, para ustedes, ¿qué es la arquitectura? Seguramente tenemos un montón de significados, pero ese montón de significados es lo que nos hace el lenguaje común de este equipo. Y aquí es importante entender el lenguaje como tecnología. Todo lo que nosotros utilizamos para expresarnos, para interactuar entre los demás, es tecnología. Es decir, la tecnología no solamente entendida como nuestro celular o nuestro computador o las aplicaciones que tenemos como esa parte de tecnología virtual, sino empezar a entender el lenguaje como esa primera tecnología. Pensemos cuando las personas empezaron a comunicarse, que no solamente es un lenguaje desde palabras, sino el lenguaje cómo nos expresamos, la gestualidad, etcétera. Esa como nuestra primera herramienta y de alguna manera esa primera herramienta que tenemos para entender el campo y atender el campo. Pero entonces el lenguaje, para poder crear un lenguaje común, es necesario el reconocernos, ¿no? el reconocernos a nosotros y al otro, ambos como actores válidos dentro de la interacción que hay en el territorio. Hay varias cosas con el tema del lenguaje. Lo primero es que a veces el lenguaje en sí mismo puede generar dinámicas de valor. Entonces aquí les voy a ir mostrando un poco. Entonces pensemos que esta persona acá somos nosotros, los investigadores de alguna manera. Y esta es la comunidad. Si nosotros, o primero revisémoslo en el caso de Casamucra. Si llega a Casamucra a nosotros y nos empieza a contar un montón como de técnicas de diseño, de metodología de diseño, esas diferentes herramientas que ya se utilizan y nosotros no las entendemos, ahí se genera una dinámica de poder, ¿no? Pero lo mismo, cuando nosotros estamos trabajando con la comunidad, si nosotros partimos o entramos desde un lenguaje súper técnico, desde el lenguaje muy académico, muy pedagógico, en lugar de ser muy pedagógico, nosotros también estamos estableciendo un lenguaje de poder con la comunidad. Lo que busca este lenguaje común es poder establecer un balance entre un lenguaje que yo entienda, pueda comunicar y pueda recibir, que la comunidad pueda entender, comunicar y recibir. De esa manera no va a haber como esa tensión de qué miedo intervenir, o no, es que yo no le voy a decir nada no le voy a contar esto a Pedro porque él está hablando un lenguaje que es muy técnico para mí y yo no puedo participar, no me siento, no me reconozco dentro de ese lenguaje que construimos entre los dos. Es un poco pasar del yo, de cómo yo entiendo, cómo me entiendo y cómo me aprendo, al nosotros, cómo nos aprendemos nosotros. Y lo que busca reconocer no solamente es esa como tipología de lenguaje, sino reconocer los valores. Para mí, ¿qué tiene valor? Cuando empezamos a hablar de qué resuena en mí, de pronto para mí lo que genera sentarme a tejer, ahí hay unos componentes que para mí tienen un valor gigante, en donde yo empiezo a identificar cuáles son mis deseos, mis necesidades, pero también algo que se utiliza mucho en diseño que son los pains y los gains. Es decir, qué me genera mi dolor y qué me genera mi ganancia. Cuando yo empiezo a identificar eso, empiezo a identificar cuándo las actividades, las dinámicas tienen valor
y cuál es ese valor que yo le otorgo a eso. Entonces, como estábamos viendo, están esos diferentes puntos de vista y los niveles de poder. Otra virtud de crear o empezar un proceso de diseño, una intervención desde el reconocer ese lenguaje común o el crear el lenguaje común para reconocerse todos dentro de ese lenguaje, es utilizar las neuronas espejo. No sé si ustedes en algún momento han escuchado hablar de ellas, pero es esas neuronas que todos tenemos que nos permite reconocernos en el otro. Partir también desde un lugar de empatía, ¿no? El reconocer que hay algo entre nosotros que nos une. Colombia además es un país supremamente plural, pero siempre vamos a encontrar esas pequeñas cosas que nos unen, que siempre van a ser más fuertes que las que nos diferencian. No sé si, Pedro, dejamos las preguntas al final o vamos interviniendo en la medida de la presentación. Cualquier formato funciona. Vale, hasta aquí tenemos alguna pregunta o algo que como ven esto, algo que les gustaría como adicionar. Un poco lo de las neuronas espejo, cómo entender bien, no me quedó tan claro. Vale, todos tenemos, digamos, diferentes mecanismos de entendimiento, ¿no? Diferentes herramientas que nos permiten entender nuestro ecosistema, lo que nos está rodeando. Este tema de las neuronas espejo es lo que nos permite vernos reflejado en lo otro o en el otro. Vernos reflejado en que hay algo ahí donde nosotros también pertenecemos. Eso nos permite, que generalmente son temas de narrativas, de experiencias, eso nos permite crear mayor apropiación y un vínculo un poco más fino en la relación. Perfecto, muchas gracias. Listo. Déjenme aquí, miro a ver cómo paso, que ya no sé cómo pasar. Bueno, listo. Y como les decía, esto se basa un montón en la empatía, ¿no? En entrar a un ejercicio desde la empatía. Hay digamos, un formato, no sé, una metodología también que se utiliza mucho, que es el tema de los valores en la comunicación. Entonces aquí ustedes se van a imaginar que ustedes son este punto central, ¿no? Y tienen unos valores que son superficiales y unos valores que son profundos. Es decir, estas primeras características de ustedes que para ustedes son importantes, pero que pueden vivir sin ellas. Y aquí en lo más profundo es eso por lo que ustedes se harían matar. Es decir, para algo que es imprescindible para ustedes. Entonces yo voy a poner un ejemplo desde lo mío, súper breve, pero un ejemplo desde lo que soy yo, por ejemplo. Entonces, a mí me gusta, o digamos, encuentro valor en el tejer. Soy vegetariana, trabajo con las comunidades, trabajo en procesos de fortalecimiento de paz y para mí es fundamental el servicio. Cuando alguien empieza a interactuar conmigo y de alguna manera corta la comunicación en que, listo, para esa persona no es importante tejer o esa persona no le ve valor al tejido, pues listo, rompió este primer nivel, pero pues no es tan trascendente, como que no va a pasar nada ahí. Pero ya cuando una persona rompe hasta, por ejemplo, que, no sé, que me empieza a decir los procesos de paz en Colombia no tienen ningún valor, ya rompe en mí un nivel más grande de comunicación. Y entonces es importante que cuando nosotros empecemos a crear este lenguaje común con otra persona o con otras personas, identifiquemos estos niveles de valor. Es decir, hasta dónde nosotros podemos de alguna manera irrumpir sin cortar este canal de comunicación. Cuando ya cortamos hasta acá, se rompe ese hilo, se rompe esa posibilidad de vínculo. Lo ideal es obviamente no trascender ninguno, pero pues es muy probable que no estemos al 100% de acuerdo con los valores que encontramos en territorio. Entonces, esta herramienta me parece muy útil al momento de comunicarnos desde un lugar estratégico. Hay también algunas herramientas que creo que es importante, pues que si quieren, después le pasamos a Pedro algo de bibliografía, pero algunas herramientas que nos permiten construir ese lenguaje común. Entonces, una herramienta que podemos utilizar es el top of mind, ¿no? Tener un término y empezar a entender, listo, ¿cuál es la primera palabra que se me viene? Esas primeras asociaciones.
Generalmente esas primeras asociaciones son las que permiten empezar a descubrir cuál es esa perspectiva que tenemos todos frente a algo. Tenemos también el tema de la construcción de un personaje común. Entonces es entender que listo, si este es no sé, un líder social que tenemos, un líder social X, para no ponerle nombre ni caracterizarlo puntualmente, empezar a describir ese personaje. Y lo que estábamos haciendo ahorita, precisamente con el tema de la arquitectura, cuando uno empieza a decir, listo, para mí la arquitectura es esto, lo otro, esos son procesos de desagregación y agregación. ¿Cómo nosotros podemos construir entre todos un mismo sistema? Hay algo que ahí es fundamental, y es que al construir una base común es lo que nos permite generar también trazabilidad dentro de los procesos, es decir, mantener constantes dentro del proceso. Todos los procesos tienen diferentes pasos, ¿no? Bien sea desde la arquitectura, desde el diseño, desde la ingeniería, esos diferentes pasos que nos permiten llevar pues un orden, en la medida en que nosotros establezcamos un lenguaje común y que la comunidad haga parte transversal del proceso, generamos mayor apropiación y generamos además que la comunidad en cada uno de los puntos del proceso se sienta identificada y sienta que tiene cabida en la participación. Aquí tienen alguna pregunta, algo que quisieran que ahondáramos un poquito más. Sí, es que podrías como ahondar un poco en este tema de la construcción del personaje común, o sea, no sé si hay como algún ejemplo o cómo funciona eso. Vale, entonces esa herramienta realmente es muy sencilla. Pensemos que nosotros tenemos esta persona en Coquí que queremos que sea como este activador de lo que nosotros vamos a hacer ahí. Empezarlo a caracterizar. Entonces, ¿qué características necesitamos que tengan nuestros aliados en Coquí, por ejemplo? Entonces, podemos empezar a pensar en, queremos que sea una persona que tenga validez en el territorio. Queremos que sea una persona que esté abierta a hablar. Queremos que sea una persona que conozca la realidad territorial. Esas diferentes características que nos empiezan a plantear personajes que son imaginarios, un poco sin llegar al estereotipo, pero personajes imaginarios que más allá que plantearnos el personaje, nos empiezan a plantear esta situación y estas diferentes actividades o dinámicas que nosotros entre todos construimos para poder desarrollar esa situación. No sé si ahí soy un poco más clara. Espectacular, gracias. Listo. No sé si alguno de los otros tengan y otras tengan alguna preguntita. Bueno, igual, si se va levantando alguna manito o alguna cosa en el chat, Fabio, por favor, me vas avisando. Vale, entonces ya después de eso entramos a revisar el tema del pensamiento de diseño. Y esto es súper amplio un poco en el pensamiento de diseño, es que se basa todo el programa de Uniandes, pero quisiera mostrarles como el proceso básico y un poco la base, más allá de lo básico, la base. Nosotros en diseño tenemos 4 etapas principales o 4 momentos principales cuando nosotros entramos a un proceso. Lo primero es, y que además están divididos en 2 niveles, el nivel de lo real, es decir, de lo que está en el territorio y lo que se pone en territorio, y de lo abstracto. Este es ya más, esta parte de arriba es un proceso que es mucho más creativo. Entonces, primero tenemos el primer paso, que es descubrir, entender el contexto. Después pasamos a analizar, y es cómo de eso que nosotros descubrimos, observamos, podemos analizar para poder interpretar. Es decir, pasar esto tan real y tan tangible que encontramos en el territorio a conceptos, a estructuras. Esta es la parte más conceptual, el analizar. Cuando nosotros delimitamos, es que entendemos que aquí tenemos un universo muy grande de muchos elementos. Vamos a escoger unos
vamos a delimitar y vamos a decir, listo, vamos a intervenir en 3 de los 4 hallazgos, de los 20 hallazgos que tuvimos. Entonces aquí delimitamos y nos quedamos ya con 4. Y una vez nosotros delimitamos, comenzamos a proponer. La parte de la propuesta, y bueno, y todo este ciclo es iterativo. Seguramente ustedes han visto en arquitectura, igual que pasa en diseño, uno repite el proceso, más que repetir, se devuelve en el proceso muchas veces. Estos oficios creativos son muy iterativos en cuanto a que a veces hay que devolverse o hay que volver a, incluso estos procesos muchas veces se hacen internos en el grupo, ¿no? Delimitar qué es lo que vamos a trabajar y proponer, y entonces no nos pareció, entonces empezamos de nuevo a descubrir, analizar, delimitar, proponer. Esa es la base, digamos, con la que se trabaja el pensamiento de diseño desde la escuela de la universidad. Pero entonces después vemos la base cuando la trabajamos en comunidad. Y pasa que cuando nosotros entramos a una comunidad como un actor externo, pues tenemos una responsabilidad gigante en cuanto a que estamos no solamente haciendo como una propuesta en maqueta, sino que ya estamos interviniendo en un contexto ajeno al nuestro. Entonces siempre tenemos la responsabilidad de pasar de la propuesta a una implementación. Esa implementación no tiene que ser la implementación final, pero está como esos siguientes pasos. Entonces, adicional a el descubrir, analizar, delimitar y proponer, tenemos la implementación y el seguimiento y evaluación. La implementación es esa puesta en marcha. ¿Cómo materializamos esto en lo real, en el plano de lo real? ¿Cómo lo vamos a materializar para que ya empiece a interactuar con el territorio? Y después de eso hay un punto de seguimiento. El seguimiento y la evaluación es importante identificar algunos indicadores. Y los indicadores me refiero a qué me va a permitir a mí medir el impacto. Es decir, qué me va a permitir entender si lo que hicimos fue oportuno, fue apropiado, fue pertinente para el territorio. Esos indicadores pueden ser tanto cualitativos como cuantitativos, pero los indicadores para cualquier proyecto de gestión social son súper importantes, porque es además lo que nos va a permitir continuar ese ciclo. Entonces, si yo analizo el territorio de Coquí, si yo descubro el territorio de Coquí, voy, conozco a María, conozco a toda la población, conozco las dinámicas, las analizo y entiendo que hay diferentes dinámicas particulares del territorio, pero entonces yo decido quedarme solamente con una, en el delimitar, y sobre esa empiezo a proponer. Entonces yo propongo que la capilla puede ser un espacio en el cual no solamente como se generen como estas dinámicas de culto tradicional, sino que se honre también esas dinámicas de culto y valor y veneración local. Y con eso vamos a manifestar en X manera. La implementamos. Y aquí es importante dejarla rodar un tiempo en territorio. Por eso el seguimiento y evaluación se hace generalmente a corto, mediano y largo plazo. Pero ese seguimiento y evaluación me va a permitir a mí, o sea, aquí vamos a tener saldos pedagógicos. Y es lo que me va a permitir a mí que el proceso se pueda renovar en sí mismo, que de pronto nuestra primera intervención puede tener algún ajuste o alguna mejora, o de pronto hay que hacer una iteración, pero ese descubrir muchas veces lo vamos a tener del resultado de nuestros indicadores. Aquí no sé si tenemos alguna pregunta. Bueno, continúo entonces. Hay digamos, un punto adicional, y es ya cuando trabajamos esta base de diseño con comunidades, pero lo trabajamos de nivel participativo. No necesariamente trabajar con comunidades requiere un diseño participativo. Hay mucha gente que trabaja con comunidades y solamente, no solamente, sino, digamos, se limita de alguna manera a introducirse al contexto, botar algo, un artefacto en el contexto que puede ser una dinámica, un objeto, un edificio, etcétera, y se limita a revisar cómo funciona o cómo puede rodar este artefacto en el territorio. Pero lo participativo, cuando hablamos de un nivel participativo, es a un nivel de responsabilidad un poco mayor, que es donde la comunidad está transversal
desde la formulación, que es toda esta parte de alguna manera de pensamiento de diseño, en la implementación y en el seguimiento. Es decir, hacen parte, tienen voz y voto en cada uno de estos momentos. Esto permite, pues obviamente, mayor participación, mayor apropiación y sobre todo mayor agencia. Es decir, aquí ellos van a sentir que el proceso no es un ejercicio de Uniandes o de un equipo de arquitectos que busca como esta intervención participativa en el territorio, sino que el proceso es de ellos y que una vez salga este equipo de investigadores o de académicos del territorio, el proceso sigue siendo de ellos y que está también en responsabilidad de ellos hacerle el seguimiento y hacer parte de la implementación. Y con esto ya podemos pasar entonces a qué me parece a mí, pues algunas de las cosas que me parecen a mí fundamentales para la aproximación territorial. Es decir, cuando nosotros entramos a un territorio que siempre hay que entrar desde un escenario de respeto y de empatía. Y aquí me parece que el rol del diseñador en este caso, o en mi caso, es el de observar y tejer. Es decir, yo poderme sentar a observar qué es lo que pasa, cuáles son las dinámicas, quiénes son los actores, y a empezar a tejer esa información que el contexto me da. Pero es un tejido que yo le debo estar mostrando al territorio, no solamente para validar y comprobar, sino para que ellos también puedan dar esas puntadas en ese tejido, que de nuevo, ahí en ese tejido también es lo que nos genera ese lenguaje común. Entonces hay tres situaciones que me parece súper importante, o principios para poder entrar al contexto o tener esta aproximación territorial. Lo primero es la perspectiva situada, ¿no? Entender que la intervención es situada bajo las características del territorio en el que estamos. Entender que nosotros de pronto podemos encontrar referentes o estado del arte que nos permitan, digamos, tener algunas ideas o algunas pistas, pero que la extrapolación, nosotros en diseño le llamamos la extrapolación, es qué podemos coger del contexto referente para aterrizarlo en Coquí. ¿Qué herramientas que me veo yo en un proyecto, en el proyecto, no sé, X, puedo yo aterrizar en Coquí? Y cómo aquí en esta extrapolación hay una traducción. Porque no siempre lo que funciona de tal manera en el proyecto referente funciona igual en Coquí. Y eso es lo que nos permite, esa traducción, lo que nos permite hacer esa traducción es esa perspectiva situada. Es poder primero partir de un entender para atender. A este atender hago la claridad que no es desde digamos, una mirada asistencialista, pero sí es cómo entonces intervengo el territorio. Hay diferentes herramientas como el mapeo de actores, la cartografía social o lo que estábamos haciendo antes de la generación del lenguaje común. Tenemos también el tema de la aproximación ecosistémica y es entender que el territorio no es solo la tierra, y yo sé que ustedes eso lo tienen súper claro, pero la aproximación ecosistémica que nos permite una mirada también integral hacia el territorio. Aquí podemos tener un mapa ecosistémico, un diagrama de Venn y un triángulo, la triangulación de ser, hacer y saber, se los voy a mostrar rápidamente, pero para que ustedes se queden con eso. Y es entender que este es un mapeo ecosistémico. En diseño hacemos mucho que cuando trabajamos diseño sostenible, siempre hacemos un mapa ecosistémico. Y es entender que algo que nosotros de pronto vemos que tiene una incidencia cultural y social, como tal vez es lo más directo que nosotros vamos a encontrar o que ustedes van a encontrar cuando empiecen a abordar todo este tema de la capilla y de estas dinámicas de culto, eso también tiene una repercusión en lo económico, en lo político y en lo ambiental, o por lo menos tiene una manifestación. Entonces es importante encontrar esos puntos en donde nos teje la situación hacia un ecosistema, y que también podemos hacer ejercicios, por ejemplo, como un diagrama de Venn con la comunidad, en donde elegimos aspectos del ecosistema como lo político, lo económico, lo social, y ver cómo hay puntos que se tejen, ¿no? Puntos compartidos, y también puntos en común entre todos. Este ejercicio, pues a mí justamente ahorita estoy haciendo un ejercicio con comunidades que me está permitiendo entender no solamente la necesidad ecosistémica de la situación, sino de lo que nosotros vayamos a proponer. Y hay este tercero que seguramente ustedes conocen, que es de Arturo Escobar,
que es entender a las personas, aquí ya es más a nivel comunidad, desde 3 dimensiones diferentes: lo que somos, lo que hacemos y lo que sabemos. Porque muchas veces el hacer es lo que más se manifiesta. Cuando uno trabaja con los oficios, y por ejemplo en Colombia hay una necesidad gigante de entender el oficio artesanal, no solamente desde el hacer, desde la materialización, desde la manifestación material, sino también de qué es ser un artesano, qué es el saberse artesano y qué es el hacerse artesano. Es una teoría muy desde el sentipensar de Arturo Escobar. Pero entonces el entendimiento ecosistémico no solamente es para entender, como les decía, esos retos, sino las oportunidades. A mí me parece muy valioso hacer ese mapa ecosistémico o el diagrama de Venn o la triangulación, tanto antes de entrar al contexto como durante, mientras estamos en el contexto y cuando nosotros salimos. Y por último, para la aproximación territorial me parece súper importante partir del principio de que nosotros tenemos que, o bueno, no tenemos, pero es muy positivo cuando entramos al contexto desde el principio de disminuir las dependencias y alimentar las autonomías. Eso es agenciar. ¿Cómo hacemos acción sin daño? Es decir, cómo la intervención de este equipo en el territorio no va a generar más dependencias, sino que va a alimentar la autonomía local. Y esto es un poco pensándolo en que este es nuestro proceso de intervención, ¿no? Hay un proceso de iteración, etc. Aquí va a salir y entrar un montón de información. Tiene un inicio y un fin. Para el proyecto tiene un inicio y un fin. Pero ¿qué es lo que se queda en el territorio? Es decir, ¿qué es lo que una vez salga este equipo de investigación, qué es lo que se va a gestar en el territorio? ¿Cuáles van a ser esas manifestaciones que van a quedar resultado de este proceso de intervención? Es decir, ¿cuál va a ser esa instalación de capacidad? Pienso yo que esto es lo más respetuoso que uno puede hacer con un territorio. Y es primero darles a entender o poder entender con ellos que el proceso es de ellos, es para ellos y es con ellos. De manera que les pertenece a ellos en cuanto a que ellos lo quieran replicar, etc. Pero también qué es lo que nosotros, digamos, esos resultados asociados, que no necesariamente tienen que ser directamente desde la intervención, pero esos otros resultados que permite la intervención que ya se gestan autónomamente en el territorio. Y por último, que me parece también fundamental, es partir de una postura de tener empatía por bandera. Es decir, ustedes saben que Colombia es un territorio, pues, en muchos casos muy complejo, no solamente de poblaciones vulnerables, sino muy vulneradas. Partir desde la empatía, desde el reconocernos en el otro, es fundamental. Hay una excombatiente del M19 que para mí caló completamente, que me decía que el proceso de reencontrarnos para reconocernos y reconciliarnos es fundamental. Es reconocer al otro como un actor válido que no necesariamente yo tengo la respuesta o yo tengo la razón y no voy yo a ganar un argumento, sino a construir con la otra persona, a construirme a mí mismo desde la otra persona. Es ese llamado a la acción colectiva. Como a partir de procesos así podemos generar un llamado a la acción colectiva, en donde no sea solamente la fuerza como de la academia llevando el proceso, sino de nuevo esa perspectiva y esa necesidad. Eso sería. Yo sé que es un montón de información, también creo que puede ser un poquito abrumador, pero los escucho cómo lo ven, cómo lo sienten también, si lo sienten, quisiera también escucharlo, si lo sienten pertinente para su práctica y para su hacer. Bueno, ahora sí los escucho, todas las preguntas, dudas, observaciones, quejas que tengan. Oli, yo salto rápido. Pues a mí me parece re importante porque, pues sí, como esto de la empatía, como de verdad es supremamente importante y pues o sea, me pareció como también pertinente que lo hayas presentado como una acción, porque la empatía es una acción, no es un sentimiento como que tengas ahí. O sea, la empatía es una acción, es un ejercicio. Y en esa medida, pues la empatía también se puede perder si no la ejercitas. Entonces, eso me parece importantísimo como de todo lo que nos contaste hoy. Súper, de acuerdo. Eso es muchas veces, por ejemplo, nosotros en los ejercicios de fortalecimiento de paz cotidiana,
utilizamos o se promueve la empatía como una habilidad socioemocional que hay que fortalecer, es decir, nadie nace full empático, eso se fortalece, eso se hila un poquito más fino con el tiempo y con las acciones. Gracias. Hola María Belén. Primero, gracias por esto. Creo que es súper pertinente, no solo para este proyecto, creo que en general como para la vida y para la práctica y para todo, no solamente en espacios extraacadémicos o académicos. Y yo tengo una pregunta que me surgió un poco como a partir de esta situación tan particular como en la que estamos, ¿no? Del confinamiento. Porque digamos que el proceso inicial de diseño de la capilla va a ser a distancia, ¿cierto? Y para mí, bueno, no sé si estoy como muy lejos del tema, pero para mí el lenguaje común también se forma mucho como a partir de una interacción corporal. Y quería saber cómo más allá de preguntarte como qué ves de esto como ventaja o desventaja, como de la distancia. Bueno, quería saber más como tu experiencia, porque nos contaste ahorita que estás en varios proyectos, como si esa aproximación ha sido remota, de qué manera ha sido y cómo crees bueno, ¿cómo crees que se forja también un lenguaje común distinto a partir como de un medio remoto? Es un poco mi pregunta. Valeria, y eso yo creo que es fundamental, creo que en este momento eso nos trae a una reflexión muy grande desde estos oficios creativos, ¿no? Hablábamos el otro día con Pedro y con Fabio que cuando empezó todo este confinamiento, yo hablaba con mis profesores en la universidad y les decía o hablábamos en que es necesario, súper importante, encontrar estos mecanismos de trabajo participativo remoto. No solamente porque llegan pandemias y todo se jode un poquito, sino porque Colombia ha sido un país en el que han habido muchas regiones a las cuales no se ha podido llegar durante mucho tiempo por muchas situaciones. Es decir, el conflicto armado, su propia geografía. Hoy en día tú ves municipios de, no sé, por ejemplo, Nariño, Tumaco, que es una ciudad pues capital, tiene cero internet. Trabajas con las veredas en Tumaco y eso es cero internet. ¿Cómo haces para poder trabajar, no dejar esos territorios aislados? Y porque de lo que te digo, muchas veces en Colombia no se ha podido llegar a los territorios. Entonces, pues primero es un llamado a que creo que estas disciplinas y estos oficios que requieren tanto del territorio y de la comunidad, tenemos que pensarnos, no solo como académicos, sino como profesionales, tenemos que pensarnos en esos métodos, en cómo podemos llegar a ellos y a ellas de una manera participativa, que se pueda establecer esa conversación. Ahora, lo que pasa muchas veces con la virtualidad o con la distancia es que la respuesta y la interacción no siempre es inmediata. Tú puedes también enviar y esperar a recibir información, pero siempre devolviendo información. Hace que los procesos sean un poco más lentos, por así decirlos, pero permite que la inmediatez que a veces tenemos, o sea, permite que combatir de alguna manera con esa inmediatez con procesos de mayor reflexión, con procesos de mayor conciencia y también con procesos de apropiación. Yo en este momento no sabría exactamente qué es lo que debemos hacer desde la profesión, pero sin duda creo que es algo que entre todos tenemos que empezar a descifrar y buscar esos caminos y esos vehículos que nos permitan mantener esa interacción, aunque sea a distancia. Y obviamente en algún momento ojalá podernos encontrar en lo presencial. Pero importantísimo. Sí, yo creo que a ese comentario de Valeria y lo que dice María Belén, yo creo que parte de lo que va a ser interesante acá, digamos, a través de esas herramientas que plantea María Belén y que seguramente trabajaremos a través de Múcura también, y que venimos trabajando desde Radio Manglar, ¿no? De esas empatías, ¿no? Como a través de medios digitales. Yo el otro día estaba hablando con Doña Cruz y con Fercho también el domingo, hablándoles un poco como sobre la posibilidad de empezar a recoger esas historias y armar ese grupo de WhatsApp. Y parece haber como un entusiasmo alrededor de eso. Y yo creo que acá también hay algo interesante como de los medios de participación remota que vengo como pensando hace tiempos, y es la posibilidad de construcción de archivo. Muchas veces la participación en situ o corporal
que es fundamental y ojalá existan ambas instancias. Pues se hace un registro de esos dibujos, se hace un registro de esas cosas, pero muchas veces eso pasa a un segundo plano. Pues en mi posición, digamos, muchas veces eso eventualmente el proceso, digamos que utiliza ese medio para hacer algo, tal vez con los tejidos es diferente y ahí seguramente hay unas experiencias muy bonitas, pero desde la arquitectura la experiencia ha sido pues que sí, se hacen unos dibujos, se hacen como unas maquetas, unas cosas y eventualmente la materialización del edificio pues pone todo esto en un segundo plano. Y creo que acá también hay la posibilidad de construir archivo, no archivos locales y de descentralizar el archivo. Muchas veces el archivo está como arraigado a ciertas institucionalidades, la biblioteca, ¿no? El Archivo General de la Nación, ya son instancias como jerárquicas de poder. Y creo que es súper bonito cuando los procesos locales también empiezan a abrir archivos, archivos de consulta futura, ¿no? Como, porque al fin y al cabo el archivo de alguna manera también es el medio por el cual podemos reconocernos, ¿no? Cuando uno se acerca a un archivo, no sé, pues uno empieza como a mirar a través de lo que sucedía en el pasado para proyectarse al futuro. Y creo que ahí hay una cuestión interesante como en este diagrama que hacías, como de unas ondulaciones lineales que luego se convierten en una espiral. Y yo creo que acá hay algo como interesante en ese seguimiento y evaluación y casi que propondría un séptimo punto, que es como, ¿no? Como agencias transgeneracionales ya, ¿no? Es como qué pasa en estos procesos 15, 20, 30 años después, cuando tal vez todas esas personas que estuvieron partícipes, no sé, están haciendo otras cosas, se han movido, hay otros intereses, ¿no? Pero llega tal vez una nueva generación a ser partícipe de esos procesos, ¿no? Como que se encuentra uno ahí, que yo creo que es muy bonito en la tradición oral y los conocimientos y saberes, este ser, hacer y saber de las prácticas en el territorio que muchas veces se mueven a través de la oralidad. Y como más que las prácticas, desde los hábitos. Entonces sí, creo que hay algo también interesante como para pensar los procesos de participación o sí, como remota, que es como en esa instancia de poder, sí, construir como esos archivos, que creo que puede ser muy lindo, ¿no? No, yo creo que además es súper importante buscar esos nuevos medios. A veces pensamos que el territorio es completamente ajeno a algunas plataformas virtuales y yo creo que entender cuántos campesinos no fortalecen su práctica por YouTube, oigan, eso es impresionante, es impresionante. Es conocer esos nuevos medios, esas nuevas aproximaciones. Súper. Sí, nuevamente, yo pensaba, quería como rearmar esta idea como de las bases comunes. Y creo que acá lo interesante es entender que nosotros vamos a estar como en un proceso como de triple base común. ¿No? Y como primero nos toca construir una base común como Radio Manglar, ¿cierto? Como colectivo y entender cuáles son nuestras bases, ¿cierto? Esas espirales de valores o de empatías y reconocernos entre nosotros. Luego, pues tendremos que formular a partir de eso, yo creo que podemos acercarnos como a la formulación del proyecto que nos imaginamos, ¿no? Y como los pasos y cómo queremos llevarlo a cabo, cómo queremos tal vez construir esa idea como del descubrir, analizar, delimitar y proponer, ya sean esos términos o en los propios que queramos construir. Y de ahí, pues eso nos va a ayudar, nos va a permitir entrar con una voz, pues, no unísona, sino como con esa base flexible, obviamente, a construir una base común con Múcura. Y a partir de esa base común que se forje con Múcura, pues entraremos también a forjar esa base común también con las personas de la comunidad. Y esas bases igual se irán, yo creo que, formando a través del proceso. Pero sí tener como muy claro pues que hay unos puntos de partida, ¿no? Desde
¿Desde dónde viene acá? Y yo creo que acá hay algo muy curioso, y le boto la pregunta a María Belén, porque nosotros vamos a trabajar desde un proceso de arquitectura participativa, ¿no? Como que el objetivo acá, al fin y al cabo, es construir una capilla, ¿no? Una capilla que tiene un uso y tiene unas formas de ser y tal, ¿no? Que yo creo que muchos de los procesos que ha habido o que hay desde el diseño son, no sé, yo creo que hay una diferencia. No sé si María Belén nos puede ayudar como a entender un poco cuál es esa diferencia. Yo siento que desde el diseño tal vez son unas herramientas más de construir procesos, ¿no? A largo plazo. Había algo que yo todavía como que estoy como tratando de entender, y es, por ejemplo, el proceso que yo llevé con Sotea. Parte del diseño participativo que se hizo en la arquitectura fue, claro, y entender como las idiosincrasias espaciales locales. El porche, las cubiertas inclinadas para el agua, la ventilación cruzada, el rol de la cocina, ¿no? Como elemento central, también como espacios de esconche o, ¿no?, de preparación que suceden en las escaleras de atrás. Pero luego, digamos, todo lo que fue el entender los menús, la operación, qué es un restaurante comunitario, eso ya se salía de nuestras manos desde la arquitectura. Ya entraron otras personas a trabajar eso, ¿no? Como esos procesos. Acá hay algo muy curioso que yo me vengo preguntando, y es que la iglesia ya tiene un programa como súper definido. ¿No? El 17 de julio se alumbra la Virgen, y acá nadie va como a entrar a mediar eso, ¿no? Entonces, sí, no sé, son como unas reflexiones, unas ideas generales que estoy como tratando de poner en perspectiva, pero no sé, porque tal vez nos puedes contar un poco desde tu acercamiento al diseño participativo, ¿cómo ves el rol de la arquitectura en estos procesos? Pero eso, yo creo que eso que usted dice es fundamental, porque creo que uno puede involucrar el oficio tanto de la arquitectura como en el diseño tan profundo como el proyecto permita también, ¿no? No necesariamente desde forzando esas asociaciones, sino tan profundo como el proyecto lo permita. Creo que hay diferentes etapas. Creo que está la parte del entendimiento, como de realmente entender el contexto, la planeación, formulación, pero también está la parte que manifiesta, que de alguna manera podría llamarse la implementación, pero es la manifestación. Por ejemplo, usted también que conoce los procesos de diseño de la universidad, uno puede hacer, digamos, un proceso completo desde diseño, desde el entender desde una perspectiva de diseño, en donde uno conceptualiza, saca referentes, analiza, propone nuevos conceptos y después manifiesta desde el diseño en cuanto a que lo tangibiliza. Entonces, no sé, una colección de ropa, un proceso de diseño gráfico, un proceso editorial, un proceso tipográfico. Todo eso también son como esos diferentes tintes o espectros del diseño. Pero hay esta otra parte del diseño en donde el proceso de entender, que es ese proceso, digamos, previo a la manifestación, es en sí mismo un producto, es en sí mismo un resultado. Y cada uno de esos pasos que ustedes van a ir dando en diferentes herramientas de investigación participativa desde el diseño, que creo que es importante encontrar cuál es ese unión o puntos de encuentro con la arquitectura, porque sin duda creo que pueden haber muchos, cómo eso va a empezar a dar victorias tempranas, y no solamente desde las alianzas o dinámicas de confianza que se van a fortalecer, sino porque cada insight es un paso adelante, es un paso dado, paso asegurado. Entonces, esos insights o esos hallazgos que les permiten, pues yo tenía un profesor en la universidad que me decía el aha moment, es el momento en que uno dice, ajá, como es eso, como, uff, que me explotó la cabeza porque es que eso lo veo trazado en el territorio. Ahora, tanto en el entendimiento como en la manifestación, partiendo un poco de que el proyecto o el programa de la capilla, pues también está muy arraigado en el territorio y muy desde unas prácticas territoriales, ¿cómo podemos hacer que tanto el proceso de intervención
honre el territorio, reconozca las dinámicas del territorio, reconozca esa esencia sin juzgar, sino solo la reconozca y las valore, y la manifestación. Como de pronto lo que van a hacer en la capilla no solamente manifiesta o reconoce lo que tradicionalmente se hace en una capilla, sino lo que se hace en esa capilla, en la única calle de Coquí, en ese corregimiento que solo tiene una calle y que tiene como, no sé, 120 personas, no sé cuántas personas tendrá Coquí, pero ese lugar, ¿cuál es el valor que tiene? Y cómo la intervención ya material, el entendimiento del espacio, de cómo se habita ese espacio, eso permite también honrar no solamente el proceso que hizo Radio Manglar con la comunidad de Coquí, sino honrar lo que es Coquí, porque se queda ahí. Ustedes no se van a llevar la capilla, ustedes seguramente se llevan un paper, el proceso, la bitácora, etcétera, y el proyecto como tal, obviamente todo el aprendizaje, pero eso ustedes lo dejan en territorio. Se deja en territorio para que siga gestándose y de alguna manera rodando, y seguramente mutará, los valores siempre mutan, eso no es nada de eso, es estático, sino son muy dinámicos. Entonces creo que para mí esa es un poco al inicio esa aproximación. Creo profundamente en esa unión que hay entre la arquitectura y el pensamiento de diseño. Veo, por ejemplo, en Fabio todo el tiempo el entender la arquitectura desde su territorio, desde su ecosistema, la arquitectura no solamente desde algo que se pone, sino algo que se hace con el territorio. Entonces, eso creo que nos puede dar un poco de pistas, pero sin duda creo que es algo que hay que seguir explorando y puliendo y hilando un poquito más fino. Qué bien, María Belén, muchas gracias. Bueno, no sé, ¿qué otras preguntas hay? Yo no sé cómo estamos de tiempo, no sé si María Belén a qué horas comienza. No sé, es que hay un libro de la Facultad de Diseño que se llama El Salón, no sé si eso es como la editorial o bueno, y se llama Empathy Lab. Los que están ahorita en la universidad y están yendo pueden revisar si en la facultad, en la biblioteca está. Aprovechando si María Belén tiene el tiempo, si quieren yo les comparto pantalla y les pongo lo que les dije anoche de unas preguntas y unas frases que nos permitan también generar esa empatía con comunidad, ¿no? Aprovechando que tenemos aquí la diseñadora formada, nos puede también como hacer un poco unos insights de lo que significa cada una de esas frases o esos ítems, que nos permita también como entender mejor y establecer esos puntos de lenguaje común a partir de esa última diapositiva que es la empatía, ¿no? Cómo generamos empatía con la comunidad. Entonces, no sé si tienes tiempo. Sí, adelante, de una y ahí como una cuña para el diseño de Uniandes. Hay obviamente es la editorial de Uniandes, pero hay una colección que se llama El Salón. El primero que salió es este, que se los recomiendo un montón. Son herramientas del salón centrado en las personas, es herramientas para el diseño centrado en el usuario. Ahí van a encontrar como a ver si les alcanzo a mostrar acá un poquito. Ese diagrama un poco de la base del pensamiento de diseño y muchas herramientas acá de cómo navegar durante esas etapas y herramientas en calidad de canvas, ¿no? Como de canvases que ustedes pueden obviamente adoptar y ajustar a lo que necesite el proyecto. A mí me parece que es un libro de vida. Y está otro, hay varios, pero hay otro que es el que Fabio menciona, que es este Empathy Lab. Nació también como resultado de una clase que es de uno a todos, preguntas para construir un proceso de diseño basado en la empatía. Y son tarjetas que les invitan a ustedes a reflexionar, como les dice Fabio, entre preguntas y cómo llevamos esas preguntas a herramientas, a dinámicas puntuales. Con el proyecto en San Vicente estábamos sacando otro de esta colección, que son herramientas de investigación participativa en territorio. Cuando salga, si sale en algún momento, también se lo recomiendo. Pero dale si quieres, refleja ese mapa que hiciste y navegamos un poquito en eso. Aprovechemos.
Bueno, yo aquí les puse, de nuevo, eso son varias tarjetas, pero lo que puse como las que personalmente consideré que nos permiten también tener un acercamiento inicial y manejar un lenguaje común entre nosotros, con Casa Múcura y con las comunidades, desde un punto de vista desde la empatía. Entonces, lo que dice aquí ese libro o ese set de cartas que permiten desarrollar herramientas, dice que la investigación en diseño es una expresión de la colaboración entre personas, donde es clave construir una relación de confianza, ¿cierto? Esas tarjetas se dividen como en dos categorías, uno los principios y dos los medios. En principios está el tema de la admiración, el compromiso y la integridad. Para cada uno de estos ítems, al igual que en los medios, salen unas preguntas que nos permite como forjar un poco cada uno de esos segmentos. Entonces, cómo nosotros podemos generar admiración, cuestionamiento, como también interrogarnos cómo funcionan esas comunidades. Está cada una de estas preguntas que yo creo que al que le cale y resuene una o varias o todas, nos permita también entender cómo nosotros, por todas estas metodologías y herramientas que mostró María Belén en su presentación, nos permita tener también unos insights para desarrollar el proyecto. Entonces, por ejemplo, en Admirar sale cómo podemos conocer a la comunidad intentando ir más allá. Un poco lo que mencionaba María Belén de estos grados de confianza o cómo nosotros desde un lenguaje común vamos entrando en la comunidad y no solo es desde estas relaciones de poder que se dice como yo soy el arquitecto, usted es la comunidad, yo le presento el proyecto y así es, y comienzo y hablo un lenguaje muy técnico que ellos no permiten, que no les permite entender o que ellos también no se conecten del todo. Entonces son preguntas, no las voy a leer acá, pero las tienen en el Miro para que las revisen, donde nos permite también como reflexionar un poco y acotar el proyecto, ¿no? O sea, yo creo que esto es un trabajo, un ejercicio que nosotros podemos hacer en conjunto y para poder resolver también cómo es ese objetivo, cómo es esa ruta que nosotros vamos a establecer con Múcura, con la comunidad y ya trabajando en territorio o desde la creación de archivo a partir de un grupo de WhatsApp, cómo nosotros podemos generar esa empatía dadas las condiciones del trabajo remoto, ¿no? Que nos permita a nosotros también entrar en la comunidad de una forma mucho más holística. Y en cuanto a los medios, está el tema del lenguaje, el futuro y los nuevos medios. Entonces, lo que decía María Belén, de que el lenguaje es una herramienta, o sea, entender el lenguaje, la herramienta o una tecnología donde no, el WhatsApp puede ser una tecnología, pero como también yo me acerco hacia esta comunidad, es una tecnología o es un medio que me permite generar puntos de confianza, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nosotros creo que estamos en este momento revisando y mirando, cómo podemos construir un lenguaje común con la comunidad con la que estamos trabajando. Y de nuevo, existen estos otros dos ítems que les permite a uno, o sea, que tienen preguntas, de nuevo, el que quiera, si está en la universidad del libro, creería yo, pero si necesitan, les puedo subir también el respaldo para que vayamos entendiendo cómo se pueden desarrollar estas cosas. Y lo último que sale es como la cuñita. Yo creo que María Belén habló mucho y de mejor manera, mucho más profundizado, el tema de las etapas del diseño. Aquí está como de una forma muy rústica, también como qué es lo que sucede en cada una de esas instancias que a nosotros nos pueda permitir y cómo lo podemos, como referente desde el diseño, nosotros como extrapolar a la práctica de la arquitectura, como decía Pedro, que a veces él veía también unas diferencias en lo que el diseño puede generar unas herramientas o unos procesos, pero la arquitectura de alguna forma también tiene como estos resultados un poco más tangibles in situ de materia. Entonces, ¿cómo revisar nosotros, cómo a partir de esto nosotros tomamos estas ideas y este lenguaje del diseño y lo podemos hacer, tangibilizarlo en un proyecto de arquitectura, que es de alguna forma lo que en principio se dio como para este colectivo? Yo creo que pues todo puede cambiar de aquí a junio, de pronto termina siendo es una hoja de ruta, un paper o solo fue un grupo de WhatsApp donde se intercambiaron llamadas y ya, pero de nuevo como tener esa posibilidad de reflexionar sobre esto, y yo creo que estas preguntas son muy sensibles
y muy sencillas que de pronto nosotros desde la práctica no tenemos muy en cuenta o obviamos cuando nos acercamos a las comunidades. Entonces yo creo que estas preguntas nos hacen más empáticos, nos permite a nosotros también, son tan sencillas que nos permite a nosotros reflexionar también con nosotros mismos y cómo nosotros nos identificamos dentro de una comunidad y cómo abordamos un trabajo en comunidad. Ahí se los dejo, no sé si María Belén quiera decir algo, lo dejo ahí y yo creo que ya con esto creo que queda el champú completo de lo que es la clase. No, me parece súper importante y esas preguntas de, digamos, ese esquema que hiciste me parece pues muy fundamental en cuanto a que uno entiende que el primer territorio de todos nosotros y nosotras somos nosotros mismos, ¿no? Nuestro primer territorio somos nosotros. A veces vale la pena uno hacerse incluso esas preguntas, primero uno mismo, para entenderse y aprenderse, reaprenderse, hacerlas internas en el equipo. Digamos, este sería su primer entorno cercano para el ejercicio, y llevarlas ya a un entorno territorial, ¿no? Con el equipo ya en territorio, con la población. Pero sí, digamos, también esto es una invitación a que revisen eso que Fabio les plantea en el Miró, primero cuestionándose ustedes mismos, ¿cómo hago yo mi práctica? ¿Cómo es mi práctica? Y no desde un lugar de juzgar, sino cómo esto puede alimentar mi práctica, partiendo de nuevo como desde el entender que nosotros somos nuestro primer territorio siempre. Excelente, me parece que ese libro y ese mapeo es muy valioso, ojalá lo puedan revisar, hacerse igual preguntas sobre preguntas, cuestionarlas, y lo mismo, todo lo que hablamos hoy, nada de lo que hablamos hoy es una camisa de fuerza. Al principio de un Canvas, por ejemplo, de cualquier herramienta de investigación, es que debe ser moldeable, debe ser extrapolable y traducible a otros lenguajes, a otras instancias y a otros contextos. Tómenlo lo que les parezca interesante, modifiquen, adicionen, mantengan lo que les parezca importante, y el resto, pues todo el otro input del proyecto que me parece súper esencial. María Belén, ¿nos puedes contar rápidamente qué es un Canvas? Sí, pues lo que pasa es que existen muchos, ¿no? Existe este que, por ejemplo, Fabio les estaba reflejando ahorita, que es el Business Model Canvas. Este es una herramienta que plantearon dos economistas, en este momento no recuerdo el nombre, pero se lo estoy viendo, de cómo desagregar. El Canvas parte de entender que uno a veces está tan dentro del bosque que no ve los árboles. Cómo cuando a veces nos salimos, desagregamos, empezamos a categorizar diferentes elementos que componen un mismo sistema, podemos entender no solamente cada uno de los elementos, sino la relación entre los elementos. Entonces, este Business Model Canvas, que no sé, Fabio, si puedes volver a reflejar ahí la partecita de la pantalla que tenías, busca desagregar diferentes componentes, desagregar para entender diferentes componentes cuando uno está diseñando un negocio. Entonces ahí nosotros entendemos cuáles son esos socios claves, ¿no? Como cuáles son los actores claves, las actividades claves que yo requiero hacer para poder desarrollar esto que estoy proponiendo, y los recursos claves, entendiendo que los recursos no solamente es el recurso monetario, sino el recurso, los capitales, mi capital humano, mi capital monetario, mi capital ambiental, etc. El Canvas, este Business Model Canvas gira en torno a la propuesta de valor. ¿Cuál es el valor que yo estoy agregando al contexto? Es decir, ¿cuál es ese valor que tiene mi propuesta? Que de nuevo también se basa también en las relaciones con los clientes, en los canales muchas veces son el vehículo, el canal no solamente puede, ¿cuál es el canal por medio del cual yo voy a entregar lo que estoy proponiendo? Los segmentos de clientes, esto es identificar que no todas las personas pues somos iguales y que tenemos diferentes características. Esa parte de segmento de cliente es un proceso de perfilar, que es horrible esa palabra, pero es entender los diferentes perfiles que tienen las personas en territorio. Ya cuando nosotros trabajamos
desde la propuesta de un ejercicio, digamos, un poco más económico, hacemos una estructura de costos, cómo hago esta estructura de costeo, y la fuente de ingresos, que son estos revenue streams, cómo voy yo a devolver el recurso, a generar recurso con este valor que estamos poniendo. Ahora, más que todo la propuesta del Canvas, más allá de ser este business model Canvas, busca también, creo que es una invitación a pensarse su propio Canvas, ¿no? ¿Cuál es el Canvas de Radio Manglar? ¿Cuál es el Canvas de la intervención? Sé que Casa Múcura tiene un Canvas, no sé si es el mismo business model Canvas, pero la idea es que uno vaya identificando cuáles son esas características que requiere un Canvas. Les pongo un ejemplo. Yo en la oficina hago, por ejemplo, unas sesiones de pedagogía sobre la paz cotidiana. Entonces, en la paz cotidiana, nosotros empezamos a identificar, en el Canvas hay, por ejemplo, un segmento en donde está identificar una conflictividad cotidiana, una conflictividad que se manifieste en el día a día en tal municipio. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es eso estructural que mantiene que eso siga en el territorio y que esté tan gestado en el territorio? Las consecuencias. Después empezamos a identificar las acciones, desde acciones puntuales, digamos, acciones materiales, pero acciones también desde cómo activando las habilidades socioemocionales podemos entender y atender dicha conflictividad. Y también identificamos cuáles son los actores actuales y los actores de paz, esos stakeholders de paz. A mí ese Canvas, de alguna manera, esa plantilla que hemos diseñado, nos ha permitido a mí entender las conflictividades locales, territoriales del día a día, pero le han permitido también a las comunidades desagregar. A veces los problemas se ven como tan anudados y tan complicados que es importante desagregar para entender cada uno de los componentes por separado y entender la relación que hay entre los diferentes componentes. Eso es lo que yo entiendo como Canvas. Okay. Pero de nuevo creo que también es una oportunidad, ayer lo hablábamos con Fabio, de pensarse, obviamente escuchar como toda esta propuesta de Canvas que tiene Casa Múcura, que como les digo, ellos, las 3 o las 4 personas de Casa Múcura están formadas también muy desde el pensamiento de diseño y muy desde el diseño participativo, pero yo no descartaría la posibilidad de que Radio Manglar se piense su propio Canvas. Claro, total. Y que tenga también una metodología que ahí tal vez se hace el maridaje de alguna manera entre la arquitectura y el diseño participativo. Sí, de acuerdo. Yo no había hecho la tarea definitivamente, pero pensé que Canvas era un software. No. Pensaba que era como sí. De hecho, creo que Casa Múcura me preguntó el otro día como que si tenía un Canvas y les dije que no, que yo hacía todo en Google Docs. Bueno, sí, pues sí hay una herramienta de creación que se llama Canvas, pero no, esto es diferente. Ok. No, me parece muy bien. Estoy absolutamente alineado con la idea. Creo que Radio Manglar tiene como material acumulado suficiente para montar su propio Canvas. Creo que eso sería súper chévere como para empezar a crear nuestro lenguaje de base y nuestro entendimiento. Pensaría que ese es como el siguiente paso que tenemos que hacer, es como formular el Canvas de Radio Manglar. Y a partir de eso también como conectar con el Canvas de lo que nos imaginamos que sería el proyecto de la capilla misma. Exacto. Y ahí, discúlpeme Pedro, lo interrumpo un segundo. Es que me parece fundamental que, por ejemplo, no sé, dentro del Canvas, cuando ustedes empiecen a hablar de esa materialidad, porque la manifestación de ustedes, pues creo que busca ser tangible, cómo esa materialidad tiene relación con los otros componentes del Canvas. Es decir, cómo esa materialidad habla de eso que ustedes encontraron durante el proceso creativo, durante el proceso de investigación participativa. Cómo esa materialidad le habla a la gente de Coquí, representa a la gente de Coquí. Como una idea. Súper chévere. Bueno, bien. Sí, yo creo que también acá hay algo interesante y es que yo entiendo el diseño o por lo menos, bueno, como por ejemplo se marca el diseño en Estados Unidos. A mí me pareció que me abrió mucho los ojos porque acá tendemos a segmentar, ¿no? Arquitectura y diseño, la misma, ¿no? Facultad de arquitectura y diseño. Pero el diseño realmente es un paraguas, ¿cierto? Hay diseño arquitectónico, hay diseño urbano, hay diseño de paisaje, hay diseño tipográfico, hay diseño editorial.
y el pensamiento, el diseño, yo pensaría que lo abordémoslo no como que estamos mirando otra disciplina, sino que nos estamos mirando internamente también. Yo creo que el diseño pues, es como el paraguas en general. Y sí, y creo que ahorita que Fabio decía que quedó listo el champú, me gusta ese término y creo que deberíamos incluirlo en nuestro glosario. Pues todavía no sé para ustedes qué es el champú, yo estoy como pensando cuál es el mío. A ver si logramos definir el mismo champú para todos o definitivamente cada cual... aquí. De acuerdo, de acuerdo. Yo los tengo que dejar. Y yo también. Muchísimas gracias a todos. María Belén, de nuevo, muchísimas gracias por el espacio y la entrega a este grupo y a este colectivo y también como esa facilidad de expresar ese conocimiento para que todos entendamos de una forma muy rápida, muy sencilla, estas herramientas que de seguro son bastante complejas y requieren de mucho más trabajo. A mí me parece que caló demasiado bien esta presentación, se grabó, entonces creo que también todos podremos volver a ella si nos quedó alguna duda y los que no están seguro también la entenderán de una forma muy, muy rápida. Los dejo, muchachos, muchísimas gracias, quedo atento en el grupo en lo que escriban y para la próxima reunión que me imagino sería este viernes. María Belén, yo tengo una pregunta. No sé, Cuéntame. no sé si te puedes quedar un segundo solamente. Sí listo. puedo y gracias a todas y a todos ustedes que creo que este proyecto es divino. Yo le decía a Pedro que yo pues conocí a Coquí también hace un año y medio, que ese lugar tiene algo que lo atraviesa a uno, que ojalá en algún momento puedan ir presencial, pero creo que es muy afortunado que también pongan el oficio de la arquitectura al servicio de la construcción de país. Colombia necesita eso todo el tiempo. Entonces, claro que sí, si quiere, no sé si Pedro tiene que salir y quiere que me quede con ellos un rato, me puedo quedar unos 15 minutos, pero también pues agradecerle un montón a usted, que la verdad creo que se están haciendo desarrollos muy interesantes y muy bueno pues conformar también estos equipos interdisciplinares que pues tienen cada vez una mirada un poco más crítica y consciente hacia las decisiones que se toman. Genial. María Belén, sí, muchas gracias. Yo tengo que salir. También quiero extender las gracias y admiración y felicitaciones por el trabajo que usted está haciendo. Nos estaremos encontrando en Arquitectura para WhatsApp, que Manuela va a estar dando el curso conmigo. Pero dejo tal vez un mensaje antes de irme. Yo creo que nos toca como armar ese canvas, ver cómo lo armamos. Yo creo que cada persona vaya buscando sus formas como de entender o de proponer un canvas y hacemos como una sesión de encuentro de canvases o algo así. Pero bueno, yo después me enlazo con Valeria y quedo al tanto de todo. Muchas gracias. Chao. Chao, Pedro. Hasta luego, Pedro, que esté bien. Chao. María Belén, muchas gracias. En serio, wow. O sea, creo que... Ay, no, qué bueno que les guste. A mí la verdad es que esto me mueve infinito y creo que pues en esto que yo ahorita estoy trabajando de todos estos, digamos, la manifestación de la paz, creo que el diseño tiene un rol gigante. Y a Fabio también le digo todo el tiempo que eso la arquitectura tiene un rol gigante en hacer que Colombia sea un país más justo y más amable con todos. Total. No, pues primero, muchas gracias. En serio, creo que esto sirve muchísimo como para todo lo que estaba diciendo ahorita, es que no solamente a nivel disciplinar, que creo que es un poco como el enfoque que uno piensa, como esto me va a servir en un proyecto, creo que en general para todo, y eso me parece muy emocionante. Yo tenía una pregunta que no sé si es un poco como, bueno, no sé si sea tan lejana, pero es como de una cosa que alguna vez en una clase el semestre pasado, que se llamaba Arte y Conflicto en Colombia, como que hubo un debate sobre fragmentos, la obra de Doris Salcedo, y me acuerdo que hubo una crítica que hablaba como de
que Doris Salcedo dice que es una obra colaborativa, pero surgió el debate en torno a si en vez de hablar de una obra colaborativa se puede hablar de una obra en colaboración, que era lo mismo que pasaba con Sumando Ausencias, porque decían como no es una obra colaborativa, porque eso significaría que los integrantes participan en la colaboración, en la concepción y el desarrollo de la obra, pero entonces que era en colaboración, como que porque la obra estaba claramente enunciada y estructurada por la artista y las personas que colaboraban seguían como unas instrucciones muy precisas. Y quería como hacer una diferencia entre eso, como tú cómo lees eso de colaborativo o en colaboración, como si están así o... No, yo creo que es un hilo muy delgadito, creo que además no es binario, no es como es esto o no lo es, siempre van a haber matices. La obra de Doris Salcedo pues no solamente era esa manifestación, sino pues obviamente pues, ustedes saben que es una de las 3 obras que nacen como compromiso del acuerdo final, de elaborar pues monumentos desde lo que se entregó, el armamento que se entregó, sí, una de las 3. Pero no solamente era la realización material de fundir ese hierro y convertirlo en esas láminas, sino todo el proceso de investigación previo. Ese momento, ahí es cuando yo voy a que el proceso es un producto en sí mismo. Esos insumos que le permitieron también a Doris entender su materialidad, traducir las narrativas, las experiencias, las historias, un poco ese mismo golpe que la tradujo después a las láminas, a lo material. Yo creo que tocaría revisar puntualmente el tema de la obra de ella, para tomar como una postura más clara sobre eso. Pero yo creo que más allá de revisar si esto es algo como hecho en colaboración o colaborativo, es entender que supera a una persona, supera la perspectiva del diseñador. Muchas veces se entiende el diseñador, por ejemplo, cuando uno compara el diseñador con el artesano, el diseñador muchas veces habla de sí mismo, ¿no? Como yo como desde mi pensamiento, desde mi creatividad, desde mi capacidad conceptual, establezco tal o me voy bajo tal línea. Es muy curioso como tú a veces hablas con los artesanos y siempre te hablan en plural, es como nosotros tal, o con mi comunidad tal. Hay un proceso de entendimiento de tu primer territorio en plural, entenderte en plural, un poco de manera que tu cosmología va más allá de lo que habita en ti. Y creo que eso pasa mucho con las comunidades artesanales y las comunidades rurales en cuanto a que se entienden en conjunto. Y ahí es donde creo que parte más ese ejercicio colaborativo o co-creativo más que todo, porque esa co-creación también habría que revisar si las decisiones que se tomaron en la obra de Doris Salcedo las tomó únicamente Doris, o si esas decisiones se tomaron en conjunto. Es un poco ver esas diferentes etapas de diseño, las 4 que vimos y las otras 2 que propone el pensamiento de diseño en comunidad y lo que propone después el pensamiento, no sé, el punto que decía Pedro, ¿qué tanta incidencia tuvo la comunidad en esas decisiones, en esos pensamientos, en esos procesos? Creo yo que entre más incidencia tenga en los diferentes momentos del proceso, más participativo es. Okay. Súper. Creo que eso abre como muchos matices, ¿no? Como dices, no es binario, no es como blanco y negro. No, nunca nada es. Nunca nada es. Pues pienso yo, no sé, pero nunca nada es. Ahí veo que se conectó Camila Curiel, que hace parte de Casamúcura. Hola a todos. Hola, Cami. ¿Cómo están? María me invitó. No sé si llegué un poco tarde. Tranqui, estuvimos hablando sobre el pensamiento de diseño, la necesidad de crear un lenguaje común y algunos tips como para hacer una aproximación territorial. Ahí te mando la presentación para que tú también la tengas. Pero creo que les queda a todos ellos y ellas muchas ganas de seguir explorando el mundo maravilloso del diseño participativo. Y pues tienen a Casamúcura, pues que tiene una batería gigante de mujeres apasionadísimas por este tema, por el territorio y con un compromiso pues gigante. Creo que es una oportunidad muy linda.